Vamos a la segunda hermosa hora de clase. Hoy, pues, el tiempo aquí ha ido mejorando. Vamos entonces a ver las indulgencias, que es parte, hermano querido, de lo que dentro de la Iglesia Católica se hace, pero dentro de algunas congregaciones evangélicas hay cosas que se hacen muy parecidas, muy parecidas. Entonces ahí es donde usted y yo, si nosotros salimos, como lo hemos dicho, de Egipto, ya va, o de, me llama la otra, Babilonia, ¿sí? ¿Por qué quedarnos con las normas y las costumbres de Babilonia? ¿Sí? Cambiemos, porque por supuesto, les decía ahora, no sé si quedó grabado, que la idolatría que está dentro de la Iglesia Católica no es de ella, no la inventaron. Ellos la toman de los griegos. Los griegos la tomaron de los babilonios y los babilonios la tomaron de los egipcios. Entonces es una cadena. Ahora, las indulgencias, esta enseñanza emergió de la disciplina o de penitencia que se hacían como pagos por culpas de los pecados cometidos. Se hacía distinción entre la culpa y el pecado. El castigo temporal se requería para una completa absolución de la culpa, entendiendo, que el pecado era perdonado por Dios mediante Jesús, pero la culpa se libraba por castigo temporal denominado penitencia. Ahora, reitero para que quede esto grabado. Viene alguien que cometió un pecado, habla con el pastor, él viene de Chabasquén, por allá, no sé, se descuidó y se pegó una rasca, o se acostó con una mujer que no era la de él, o una dama se acostó con un hombre que no era de él, o peleó, se echó unos puños, porque eso es prácticamente lo que juzgamos en la iglesia. Porque si dije una mentira, no viene a pedir perdón, ya va, y no es el mismo pecado. Ah, pero ¿qué pasa? Hemos tabulado los pecados y entonces creemos que el pecado más grande es echarse una rasca, o acostarse con una dama que no es la de uno, o pelear. Los demás pecados ni pelota le paramos, Rafaelito. Es decir, yo me meto en la finca de otro y le pico unas 4 matas de café por maluco, y eso no es visto como pecado. ¿Por qué no? Es el mismo pecado, la misma maldad que hice. Hablando de pecados, no de el pecado, porque como ya ustedes están claros, nosotros estamos libres de el pecado, pero no estamos libres de los pecados. De los pecados, dice la Escritura, que los tenemos que abandonar nosotros. ¿Cómo los abandonamos? Haciendo morir lo terrenal en nosotros. ¿Qué es hacer morir lo terrenal? Que alguien me viene gritando, que alguien viene desafiándome, alguien ofendiéndome, y entonces yo me voy a lebrestar y yo voy a defenderme. Eso es en el mundo. En Cristo, calladito. La blanda respuesta quita la ira del que viene airado, porque de repente él viene porque le dijeron, y era mentira. Como el caso del hombre que llegó a averiguar por el licor y el otro salió y le echó un tiro, y él venía a averiguar, es decir, a dejarle plata yo mismo. Entonces, muchas veces hay decisiones que se toman sin estar seguro de lo que es. Entonces, por ese detalle, nosotros hacer morir lo terrenal es súper importante. Ahora, este hombre viene en busca del perdón, viene y le dice al pastor, en este caso al pastor o a la pastora, le confiesa su pecado. Si se lo confesó, ¿qué es lo correcto que el pastor le va a preguntar? Bueno, ya tú le confesaste a Dios. Claro. Ok. Por supuesto, ¿qué va a hacer el pastor? Orar por él y declararlo o declararle una palabra de que ya él está perdonado y todo eso. Ahora, ¿hay un hombre o una mujer que lo ofendió con ese pecado? Sí. ¿Qué hay que hacer con ese hombre, con esa mujer que él ofendió con ese pecado? Resarcir daños causados. ¿Quién habla, pastor, de resarcir daños causados? Es decir, la gente que está en las iglesias cometiendo pecados están resarciendo daños causados. Es decir, si yo reconozco el pecado que cometí, con el pecado yo tengo que resarcir el daño que causé, siempre y cuando
pueda ser resarcible. ¿Cómo así? Hay ciertos pecados, ciertas faltas que nosotros vamos a cometer que van a generar daños que van a ser irresarcibles, pastor. ¿Cómo así? Usted va en su camioneta tranquilo, el semáforo cambió, usted debió haber frenado, pero usted se pasó de liso y viene un motorizado y lo mató. Dígame cómo le devuelve usted la videación. Nosotros nos descuidamos en el ámbito sexual, en este caso los hombres, nos dejamos llevar por la carne, nos acostamos con una dama que sea señorita, le quitamos su virginidad, estamos hablando de gente casada y con hijos. ¿Cómo resarcimos nosotros ese daño? Por andar en la carne, nos acostamos con una dama que no es la de nosotros y la embarazamos, bien sea que ella esté soltera o está casada. Pregunto, ¿ahí no hay un efecto? ¿Quién se responsabiliza por ese muchacho? O el matrimonio que destruí, ¿cómo resarcimos ese daño? Vamos a ser lógicos y claros en esto. Entonces, hay ciertos pecados que vamos a cometer en los cuales hay daño irresarcible. Pero todos los pecados que cometamos, donde hayan daños que puedan ser resarcibles, debiéramos de hacerlo. Es bíblico, es escritural. Resarcir los daños. Pero como la gente anda a rueda libre para arriba y para abajo, hace un daño aquí, hace otro allá y no resarcen, entonces después dicen, el término arrepentido, hermano, es cambio de actitud. Es decir, que tú tienes una manera de llevar la vida, una manera de vivir la vida y cambias de actitud. ¿Qué es cambiar de actitud? Que de ahí en adelante tú pasas a ser responsable de todos tus hechos. Y en la deuda que tú adquieres por el pecado o el daño que hiciste, debes de resarcirlo, si es que estás arrepentido. Entonces, para evitarnos muchos daños en la vida, entonces es preferible no andar cometiendo ese tipo de pecado, ese tipo de error. Es decir, pensar bien con la cabeza, no con los pies, lo que vamos a hacer de ahora en adelante, para evitarnos esos problemas. Ahora, como ministro, nosotros estamos llamados a restaurar a todos los que cometen cualquier tipo de pecado. No a esconder pecados, no, porque si Él vino a ti es porque busca perdón, no lo está escondiendo. La pregunta es, ¿ya usted se los confesó al Señor? Sí, listo. Ya Dios, si se los confesó, ya Dios se los perdonó. ¿Qué nos toca a nosotros hacerlo? Perdonar. Ahora el caso es que ese muchacho es el músico de la iglesia. Y eso te lo dijo el día sábado, pero el día domingo él tiene que tocar. ¿Qué vamos a hacer con ese muchacho? Si lo sentamos allá en la banca de atrás, ¿qué van a decir? ¿Por qué sentaron a Rafaelito? Algo hizo. ¿Qué pecado cometió? Y van a comenzar a averiguar y averiguar, no para el bien, sino para el mal de él. Porque lamentablemente la iglesia está compuesta por gran parte de nuestros creyentes son carnales. La mayoría. Aunque han nacido de nuevo, aunque el Espíritu Santo esté en ellos, no han dejado que el Espíritu Santo se desarrolle en ellos. Es decir, el primer fruto del Espíritu no ha crecido en muchos de nosotros. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? El amor, ágape, en el cual al que es mayor que yo debo considerarlo como mi papá. El que es de mi edad debo considerarlo como mis hermanos. Y los que son menores, como mis hermanos menores también. Ahora pregunto, ¿yo vendería a mi papá que haya cometido un pecado? ¿Yo vendería a mis hermanos que hayan cometido X pecado? ¿Y por qué lo tengo que hacer con los demás, que son hijos de Dios también? ¿Sí? Ubiquemos. Esto está en contraste a la verdad bíblica. Cuando registra, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Escuché? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero lamentablemente usted tiene una traducción que dice
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la traducción que usted tiene. Ya eso lo corrigieron. Eso está impuesto ahí. Eso no vino en los originales. ¿Sí? Es decir, ahí me condicionan la salvación. Ya va, la salvación no tiene ningún condicionamiento. La salvación es un regalo que usted recibió por gracia, solamente por gracia. Y es suyo por gracia, solamente por gracia. Y no se lo puede quitar nadie, porque lo que usted recibe por gracia no lo pierde por obra, porque usted no lo recibió por obra alguna. Y esto fue un regalo de Dios. Ningún hombre se lo puede quitar. Pero tenemos ahora algunos líderes por ahí diciendo, si tú te dejas de congregar conmigo, yo te voy a quitar el ADN espiritual de mi ministerio. ¿No ha escuchado esas loqueras, pastor? Eso está pasando para allá, para abajo. Gracias a Dios ustedes no viven por allá. No tienen ese problema. La Escritura, reitero, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu, que tiene que ver con la justicia divina, de vida, y la vida aquí es eterna, en Cristo Jesús, me ha librado. Óigame, me ha, tiempo presente, librado. No es que me va a librar, ya me libró de la ley del pecado, hablando de el pecado, no de los pecados, y de la muerte. Ahora pregunto, esto está en Romanos 8, 1 al 3. Ahora pregunto, esta posición que Pablo por el Espíritu nos da, entonces para que nosotros andemos ahora de rueda libre cometiendo pecados a diestra y a siniestra. No. Lo que pasa es que usted todavía no ha oído a este ministerio hablar de la santidad genuina, que es la próxima materia que viene. Porque hay gente que cree que porque nosotros predicamos salvación eterna, estamos hablando que después de usted obtener esa eterna salvación, usted no tiene que caminar en santidad. No, tiene que escuchar la otra materia. Porque no crea que porque creemos en que no hay nada humano que le quite a usted la salvación que tiene, hemos dejado de creer en que hay que caminar y vivir en santidad en cuanto a los pecados sociales y morales, a lo que realmente es pecado, porque hay un montón de cosas que los líderes se inventan y lo muestran como pecado que en la realidad real no lo es. Son inventos. Ahora, hay normas que en toda institución tiene que haber normas que hay que someterse a esas normas, y si usted no quiere someterse a esas normas, pues haga lo que dijo un predicador por allá. ¿Qué fue lo que dijo el predicador? Un hombre con más de 60 años de ministerio, casi 90 años de edad, él dice, cuando usted lee que Pablo dice, porque no permito que la mujer tenga dominio sobre el hombre ni enseñe en la congregación. Ustedes lo han leído, ¿verdad? Él dice, bueno, si yo hubiese sido una mujer del tiempo de Pablo, yo arreglo eso facilito, rapidito. ¿Qué hago? No me congrego en esa iglesia, pues, donde Pablo es pastor y ya. ¿Por qué? Porque Pablo dice, porque no acepto. Nótese que no está diciendo que es Dios, es Él. Y tenía autoridad Pablo para decir eso, ahí donde él estaba así. Pero en otro donde él no se pastoreara, no. Y es una realidad. Pero Pablo, ahí hay que buscar el contexto por qué Pablo dijo eso. Y hay un material buenísimo por ahí que se los voy a mandar para que lo vean en YouTube. Tema, pero buenísimo sobre esa área. Ahora, las indulgencias llegaron a un estado de exageración, tal que se daban por escrito, como un documento que te calificaba absuelto de la condenación, es decir, en este caso de la culpa, del infierno. Estando en vida, era tanta la exageración de las indulgencias dadas por la Iglesia Católica que a causa de ellas podías librar a un familiar difunto del conocido purgatorio o del mal llamado purgatorio que no existe. Tales cosas están en contra de la verdad de Dios. Cuando las Sagradas Escrituras expresan, ahora vamos a la Biblia, Hebreos 9, 23 y 28. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos,
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, es decir, el terrenal, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces a Cristo desde el principio del mundo. Pero ahora, presente, en la consumación de los siglos, se presentó, oiga, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Para qué? Quitar. Yo no sé si esta palabra usted algún día la logra entender. Para quitar de el medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y a parecer por segunda vez, esto es arrebatamiento, esto no es segunda venida, aparecer por segunda vez, mira lo que viene, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pregunto, ¿cuánto le esperan? Entonces, mira la profundidad de este detalle acá. Primero me dice arriba que él con un solo sacrificio vino a quitar el pecado. Al final del texto me dice que viene por segunda vez sin relación con el pecado. Ya va. ¿Por qué Cristo cuando venga, en este caso hasta las nubes del aire, viene sin relación con el pecado? Eso a mí me dio vuelta en la cabeza como usted no tiene idea. Cristo cuando venga por segunda vez viene sin relación con el pecado. ¿Por qué sin relación con el pecado? Porque en la primera que vino relacionado con el pecado. ¿Pero a qué vino? Ajá. Y si lo quitó, cuando Él venga, ya no hay, ya no existe. Entonces, Él viene es a levantar, en este caso, luego que seamos perfeccionados primero en el alma, es decir, esto corruptible se ha vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad. Entonces somos perfeccionados en esas dos áreas. Pablo, y la otra tercera, ya te lo dije, Colosenses 2:10. En el espíritu nosotros no necesitamos nada. Es decir, en el espíritu estamos justificados, perfectos. Solamente estamos batallando con el alma y solamente estaremos batallando con ese cuerpo en el que usted está. Todos los días, mientras estemos en vida, hasta que o físicamente nos muramos o hasta que se dé la víspera del arrebatamiento, que seamos perfeccionados para que se concluya y se consuma así la salvación que ya en parte está en nosotros, en nuestro espíritu, pero falta el alma, la perfección y falta el cuerpo. Mientras estemos aquí en la vida que tenemos, vamos a estar luchando todos los días con nuestra alma, pastor, y eso no solamente está en nosotros, todos nosotros. Aquí no hay nadie que no diga que no está luchando con el alma, porque si no está luchando con el alma es porque está muerto. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué yo siento deseos de hacer cosas malas, pecadoras? Porque todavía estás vivo. ¿Pero por qué siento deseo de buscar de Dios? Porque estás vivo también. Entonces tenemos dos vidas en nosotros que están luchando. ¿Cuál? La vida eterna en el Espíritu, que nos lleva a Dios y su palabra, nos da entendimiento de la palabra, pero todavía hay una carne viva y todavía hay un alma no perfecta que también está viva. Pero el hecho de que ella sienta y busque no quiere decir que tú tienes que hacerle caso. No quiere decir que te sometas a ella, porque el que se somete al que se somete, esclavo es de él, a quien se le está sometiendo.
Entonces tenemos gente entre nosotros dentro de la iglesia que son esclavos de pecados, aunque no están en pecado. Entonces ese individuo es un hombre justo o es una mujer justa que anda en condición de pecados, pero es su hermano y es nuestra hermana. Entonces su llamado para con ese hombre no es a juzgarlo, porque pregunto, ¿usted es juez? Yo tampoco. ¿Usted va a dar cuenta por él? Yo tampoco. ¿Pero por qué se preocupa? Ocúpese de su salvación con temor y temblor y ore por los demás. Aconseje a los demás. Ese que es cristiano, por mucho que ande cometiendo pecados, no va a dejar de ser cristiano. Entonces tenemos más facilidad el ayudarlo a que salga de esos pecados para que se afirme, porque imposiblemente, si es cristiano, nunca va a dejar de serlo, pastor. Eso es lo cruel del caso. Y ese es su hermano y esa es su hermana. Independientemente en la vagancia y en la delincuencia que ande. No va a dejar de ser su hermano. Porque él recibió por fe la salvación. Es lo que no se ha sometido, no se ha quebrantado, no ha pasado el proceso del quebrantamiento de su alma y de su cuerpo. Por eso anda en esa condición de pecado. ¿Qué es lo que yo no debo de hacer como ministro, como pastor? Ponerlo a ministrar conmigo en el altar, ni darle ningún cargo, ninguna responsabilidad. Esa es parte de la otra que tenemos. Pero no podemos correr a nadie. Pero sí podemos llamarle la atención de vez en cuando. Ahora, hay un texto por allá en Hebreo que habla para que no se salgan los cojos del camino, o los chuecos, o los torcidos del camino. Porque es preferible tener esos chuecos, esos torcidos aquí en el camino, porque aquí van a recibir palabra, y va a ser como un clavo torcido dentro de una, ¿cómo se llama? Donde se trabaja el hierro. Que apunte martillo, enderezamos ese clavo y candela. Pero allá en el mundo, ¿quién lo endereza? ¿Quién lo corrige? ¿Quién lo exhorta? Entonces es preferible tener ese torcido, ¿a dónde? Aquí adentro, recibiendo palabra. A veces algún día pues agarra algo, pues agarra color. Entonces es preferible tenerlo en la casa del maestro, del herrero. Ahora, Cristo cuando venga no viene a quitar el pecado del mundo, porque ya lo quitó, ya lo desramificó. Él viene a buscar ¿a quién? A los que le esperamos. Ahora, decirle a la iglesia a esta altura de la vida que se prepare porque el arrebatamiento está por darse es no entender esto. Porque todo el que ya recibió a Jesús, todo el que le entregó la vida a Jesús ya está preparado, pastor, para recibir a Jesús en las nubes del aire. Ahora, tenemos muchos que están preparados para recibir al Señor en las nubes del aire, pero no están aptos para trabajar aquí en la tierra. Ese es otro libro. ¿Cuáles son esos? Los que usted sabe que andan cometiendo pecados sociales y morales. No están aptos para trabajar con nosotros aquí, para ministrar. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo va a dar lo que tiene. Ahora, una cosa es su salvación y otra cosa es que deben de ajustarse, amoldarse para poder ser usados por Dios aquí en la tierra. Entonces, así como le digo que la salvación que tiene es eterna, también le digo que tiene que caminar en santidad, que tiene que dejar la vida de esclavo y de vagos también. Ahora, en nuestra época se está cayendo en el terreno de indulgencia con diferentes prácticas. Pasemos a dar ejemplos del caso. Pactos como indulgencia. Mira lo que viene ahora, el montón de gente por ahí pactando. Pactos como indulgencia. Las escrituras afirman que Dios, sí, Dios es un Dios de pacto. ¿Quién? Él. Dios es un Dios de pacto. Pero Él es el que hace pacto con los hombres. El hombre no está en un nivel para hacer pacto con Dios. El hombre puede hacer una proposición a Dios y Él es quien decide si dicha proposición que usted o yo como hombre hagamos pasa a ser un pacto entre Él y la persona que hizo la proposición. Los hombres pactan, oiga, con
sus dioses. Es en el paganismo, satanismo, politeísmo e idolatría. Jueces 8:33. Es decir, el mundo sí está en capacidad de pactar con sus dioses, pero con D minúscula, ¿no? Pero la iglesia no está en capacidad de pactar con Dios. Sin embargo, usted escucha el montón de gente por ahí diciendo que pactaron con Dios. ¿Por qué nosotros no podemos pactar con Dios? Uno, porque pacta el menor. Perdón, pacta es el mayor con el menor. Ahora pregunto, ¿usted es mayor que Dios? Entonces no puede pactar con Dios. Según los principios bíblicos, los hombres pueden proporcionarle a Dios algo, pero Él es el que decide si dicha proposición pasa a ser un pacto. Esto fue lo que hizo Jacob ante Dios. Propuso en su corazón entregarle el 10% de sus bienes y Dios tomó dicha proposición y la estableció como pacto entre él y Jacob. Pero esta es una verdad circunstancial, no trasciende. Pero se debe tomar en cuenta que dicha proposición denominada voto, la que hizo Jacob, la hizo Jacob teniendo como fundamento una palabra recibida de Dios en sueño. Pero Jacob no se inventó un pacto con él. Con él compró el favor de Dios. El favor de Dios ya estaba anticipado y Jacob en agradecimiento levantó un altar, adoró e hizo un compromiso en su proposición en agradecimiento ante Dios. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a causa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. ¿Eso está donde? Génesis 28, 20 y 22. Pero pregunto, ¿acaso Jacob no había recibido antes una palabra de Dios que se fuera a ese sitio? Ahí es donde está el detalle. Entonces, una vez que ya Jacob había recibido la orden de Dios de ir para allá, él entra en esta voto y le dice a Dios, si fuere yo, hiciere esto y esto y esto y me fuere bien y vendré, ofrece. Pero ya va, Dios le había dicho a él antes que se fuera para allá. Entonces no es ahora que yo voy a inventar, que me voy a ir a Estados Unidos, pero inventándomelo yo. Entonces que me voy para allá, que si Dios me da plata y yo hago esto y esto y lo otro, entonces vengo el diezmo y le hago el tercer piso aquí a la iglesia. Ya va, Dios me dijo a mí que me fuera a Estados Unidos. No, entonces ¿por qué yo tengo que estar inventando? Y eso no solamente tiene que ver con Estados Unidos, tiene que ver con comprar la finca de al lado, tiene que ver con tumbar la finca vieja que tengo, las mates y hacerlas nuevas. ¿Sí? Ahora, hacer pacto con Dios, tratando de comprar el favor de Él, es un tipo de soborno y a su vez es negar la eficacia de la gracia que se dio mediante la justicia que recibiste por fe en el sacrificio de Jesús. Nuestras bendiciones desde el punto, escuche esto, desde el punto posicional están adjudicadas a la capacidad que tenga para recibir. Oiga, Dios conoce la medida de capacidad que tienes para recibir tu herencia, tu legado. De modo que si no hay capacidad, por mucho que pactes ante Él, de Dios no vas a recibir nada, aunque seas heredero de las cosas. Es decir, Dios a nosotros nos va a entregar provisiones
y posiciones de acuerdo a la capacidad que nosotros tengamos para administrar. ¿Sabía eso? El diablo, si no es así, el diablo, entre menos capacitado tú estés para administrar, más te va a dar, porque sabe que te va a hundir más. Porque el diablo te ofrece mucho, te da poco y luego te quita lo mísero que te dio. Pero en Dios no es así. Dios te va a dar, escúchame, no de acuerdo a lo que tú deseas, a lo que tú anheles, sino de acuerdo a lo que, para el propósito que Él te hizo ser. Porque todos hemos nacido para un propósito, no con un propósito. Nosotros todos nacimos para el propósito de Él. El detalle es que nosotros hemos sido muy mal enseñados, entonces que nosotros tenemos que aspirar. Por ahí dice uno que el que aspira, que respira, aspira. Entonces, como todos respiramos, entonces hay que aspirar. Ya va. ¿Y quiere Dios que tú te montes en eso? Ese es el propósito de Dios. Los pactos, seguimos hablando de los pactos porque quiero deshuesar esto bien. Los pactos se han convertido en un tipo de indulgencia que te da el derecho a recibir de Dios las cosas, aunque no haya capacidad para recibir lo que demandaste en el pacto que hiciste. Tratar de comprar el favor de Dios o lo relacionado a Él es aborrecido por Dios hasta el punto que te puede llevar a vivir lejos del favor de Él. Esto fue lo que quiso hacer Simón el mago, tratando de comprar el don del Espíritu, acto que fue aborrecido por el apóstol Pedro y sin lugar a dudas también lo fue por Dios. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron al Espíritu. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, es decir, se compra. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta maldad y roga a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mira lo que viene el 23. Porque en él de amargura y en prisión de dolores veo que estás. Respondiendo entonces Simón, el hombre que estaba siendo corregido, dijo: rogad vosotros a mí, por mí, al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Este último texto leído acá, que es el 24, me dice a mí que este hombre había nacido de nuevo. ¿Sí? Hechos 8:14. El 24 me dice que este hombre había nacido de nuevo. ¿Por qué me dice el texto que el hombre había nacido de nuevo? Porque él le dice a ellos que oren por él, para que todo el regaño que le metieron encima no viniera sobre ellos. Es decir, el hombre fue humilde. El hombre reconoció que hizo mal. El hombre reconoció que no era con su dinero que se podía comprar el favor de Dios. Pero pastor, no solamente con dinero se compra, ¿sabía usted? ¿Sabía que no solamente con dinero se compra? Hay gente que quieren comprar al Espíritu Santo a punto de oración, de ayuno y de vigilia. ¿Cómo se llama eso? Simoísmo. ¿Por qué simoísmo? Porque viene de Simón el mago, que quiso comprar el favor de Dios con plata. Ahora pregunto, ¿esa plata él no la había recibido con esfuerzo, con sacrificio? Sí. Entonces, querer comprarle los favores a Dios con ayuno, oración y vigilia,
o con ofrendas también, eso es simoísmo, es un delito también. Me explico. La sanidad para nuestro cuerpo bíblicamente es una bendición, al igual que la santidad, al igual que el perdón de los pecados. Yo lo que tengo es que reconocer que soy que cometí el pecado, reconocerlo y confesarlo, y ya recibo el perdón. Ahora, si yo me enfermo, ¿qué tengo que hacer para sanarme? Así como apliqué fe para la salud física, tengo que aplicar fe para la sanidad también. Así como apliqué fe para el perdón, quise decir, para el perdón de el pecado que cometí, al igual tengo que aplicar fe para la santidad. Es decir, mi santidad yo no la compro con plata, tampoco con sacrificio. Es un regalo de Dios. Y lo que se recibe de regalo no se compra, ni se regala tampoco. Llega alguien a tu fiesta de cumpleaños y te regala, no sé, qué algo que tú quieras. ¿Vas a salir tú a venderlo? ¿O se lo vas a pagar después? Entonces, si él te dice, mira, yo estoy aquí en tu cumpleaños, pero yo te traje este reloj, te vale $5,000. Ay, Dios. Bueno, yo te lo entrego hoy, dentro de un mes me comenzás a pagar, son $1,000 mensual. ¿Es un regalo o es una venta a largo plazo? Una venta. Entonces, el detalle está que lo que Dios nos regaló es regalado. No se compra ni se vende. Y eso es todo. En todo es así. Ahora, no tenemos el montón de gente por ahí mandándonos a ayunar y a vigilar para que tengamos poder, pastor. ¿Cómo se llama eso? Simoísmo. Pero creemos que como Rafaelito se ayuna, como él sí ora, entonces él sí tiene poder. Y la hermana Humilda, ella no ora, no ayuna, no la vemos en las vigilias y todo eso. No hace. Esa está raquítica. No. Dejemos esa estupidez en nuestra cabeza. Que él le está dando fluidez al poder de Dios que está en él y ella no le da fluidez. Ese es otro detalle que tenemos. Porque es que lo que está en nosotros, hablemos de los músculos. Si usted no se ejercita, si usted vive echado en un chinchorro, echado en una cama, ¿cómo cree usted que va a llegar a estar? Si usted no ejercita los músculos, si usted no ejercita el conocimiento, si usted no lee en voz alta, ¿cómo cree usted que un día se va a sentar y va a leer tranquilamente algo en voz alta? Si usted lee como los pichirres, para usted solo, mezquino, no deja que nadie escuche. Si usted no practica la escritura. Entonces entendamos que la Biblia es un libro que se lee para estudiar. Lo que se recibe de Dios en un acto de gracia no se paga ni antes ni después de recibirlo. Gracia, es un don inmerecido que se dio, no que se va a dar, que se dio por misericordia en la compasión de Dios, producto de su amor, ágape, por supuesto, que es el que él maneja, tiene y vive. Y lo que se recibe por gracia ni se compra ni se vende. Por querer ser recompensado por los hombres a causa de un favor, oiga, recibido por Dios, Giezi, el criado de Eliseo, cayó en un terreno de desgracia. Él quiso ponerle precio a lo que se recibe por gracia. Este fue un acto aborrecido por el profeta, ya que él, el profeta, ya que a él, pero sí, al profeta, se le ofreció un pago, ¿sí? Descartó dicha posibilidad. Mira lo que viene, que es importante que lo analicemos. Tenemos 6 minutos. Y volvió el varón de Dios, Naamán. Y volvió el varón de Dios y toda su compañía se puso delante de Eliseo, el profeta, y dijo: he aquí ahora
conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara algunas cosas, pero él no quiso. Eso está en Segunda de Reyes 5:15 en adelante. Ahora vamos a seguir leyendo a ver qué fue lo que pasó aquí, compañero. Porque esto, como dijo el otro, pique y se extiende. Vamos a ver qué pasó con el amigo Giesi. Entonces Giesi, criado de Eliseo, es decir, el sacristán, si era el cura, el que estaba ahí pegadito a él, el pastor adjunto, ¿no? El varón de Dios dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó, escucha lo que dijo el hombre, a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que habían traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. Y siguió Giesi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle. Y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor. Me envió a decirte, primera mentira. Ella va, le dijo, bajó bien, mi señor me mandó a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes, segunda mentira, de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados. Nótese que no era cualquier cosa, miren, no estaba agarrando un camisón o un pantalón y una chaqueta, era una broma grande, y la plata no era cualquier cosa. Revisen qué cantidad era, para que lo llevaran delante de ti, de él. Así que llegó a un lugar secreto, porque lo tiene que hacer en secreto, Giesi. ¿Por qué la gente hace las cosas en secreto? Porque sabe que lo que está haciendo no está bueno, es malo. ¿Por qué la gente busca la oscuridad por ahí? ¿Por qué no lo hacen de noche? ¿Por qué no paran un carro allá de noche y se ponen a hacer fiesta? De día, perdón. ¿Por qué se van por otra ciudad por ahí? ¿Por qué buscan carros negros, lentes oscuros, una gorra hasta aquí? ¿Por qué la gente busca lo oculto? Porque sabe que lo que están haciendo. Ajá. Así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Y él entró y se puso delante de su señor. Oye, qué obediente este pastor adjunto que había aquí. No lo digo por ustedes, pero ustedes se los digo, ¿no? Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Mira la oportunidad que Dios aquí le está dando. Aquí está como la pregunta, las 2 preguntas. La que le hace Dios a Adán, y la que le hizo también Dios a este chico, al que mató al hermano, a Caín. Ajá. ¿De dónde viene Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ningún lado. Otra mentirita más. Escúcheme, hermano. Un pecado cometido, para tratar de ocultarlo, lo tienes que hacer con otro pecado. Una mentira que digas, para tratar de sostenerla, tienes que hacerla con otra mentira. Mírenlo aquí, está pasando. De ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas y ovejas, bueyes y siervas.
Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti, que ojalá hubiese sido él solito, ¿no? Ajá, y a tu descendencia para siempre, Dios mío. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve, y le añado yo, a morirse, él con toda su familia. Qué desgracia. ¿Por qué? Por querer ponerle precio o por ponerle precio al favor de Dios, que no tiene precio. Entonces, ¿por qué nosotros a esta altura? Bueno, si estuviéramos a esta altura, toda esa gente que anda por ahí comprando la salvación a través de pactos, pacte con 2,000 para que se salve su suegra, ¿no? Que se pierda esa vieja, no mucho. Pacte con 2,000 para que se salve su hijo. Pacte con 2,000 para que la iglesia le crezca. Pacte con 2,000 para que el ministerio se le desarrolle. Pacte con esto para que tenga el tritón nuevo. Pacte con esto para que tenga la mejor finca de café. Ajá, no la trabaje, no la sude, no trabaje como debe ser para ver si no lo vas a tener bonito. Entonces, lamentablemente, hablando de los pactos alocados en los cuales mucha gente se anda moviendo, especialmente las maratónicas. Ahora, ¿estamos negando el ofrendar y el apoyar a los ministerios? No. Estamos negando es la acción malandra, delictiva, delincuente, cómo se están haciendo las cosas en algunos ministerios. Ahora, si Dios me llamó a un ministerio, ¿por qué yo tengo que pedir? El que llama da la provisión. Si Dios te llamó a un ministerio, la provisión está por delante, está añadido a ello. Pero si Dios no te ha llamado nada, alguien dijo por ahí que el que Dios llama, lo respalda. Los que se infiltran, que se los arreglen como puedan. ¿Sí? Serio esto, hermano. Serio esto, y se nos volvió a ir el tiempo, compañero.